tal, muchachos? ¿Cómo están? Me alegro que nuevamente podamos estar para compartir otro tema. Hoy nos convoca la violencia actual, que es preocupante, va en crecimiento. Estamos viendo una sociedad muy virulenta y nos lleva a hacernos varias preguntas al respecto. Y estaría bueno que cada uno de nosotros podamos dar esas respuestas al público. Así que empiezo con vos, George, como siempre, los más viejitos primero. ¿Qué te parece? ¿Dios llega a intervenir en una sociedad violenta? ¿Qué referencias tenemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, ante todo, muy buenas noches, como siempre, para todos los amigos, hermanos y aquellos que nos escuchan. Es impresionante la violencia que hay hoy en día, prendas lo que prendas, sea la radio, la televisión, o salgas a dar una vuelta. Yo hace mucho que no salgo, estoy guardado hace rato. Hay violencia, obviamente, ¿no? Lo primero que hice fue buscar la definición de la violencia. ¿Qué es la violencia? Bueno, en resumen, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo. Ustedes se ríen porque saben que yo tengo daños psicológicos, no estoy medicado. Problemas de desarrollo o la misma muerte. A todo esto nos lleva a la violencia. Bueno, si vamos a hablar de la violencia acompañó al hombre siempre. El Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, dice que en estos últimos 6.000 años, escuchen bien, solo hubo 25 de paz a nivel mundial. No es un dato menor, ¿no? 6.000 años, solo 25 de paz. Después, constantemente hubo guerras en el planeta. Hay que tener en cuenta que Adán fue el único que disfrutó de paz y amor en plena libertad. Adán y Eva, ¿no? La paz era algo natural. Qué tremendo, ¿no? Era algo natural. No existía ni la violencia ni la muerte. Dios le dijo, había dado una indicación, ¿no? Pues estaba todo bien en ese momento. Dios le había dicho, de todos los árboles podés comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La mentira, la violencia, los robos, la muerte y todas los males que están en el medio nacen ahí en ese momento con Satanás. Esto no fue algo casual, ¿no? Dios le había dado a Adán instrucciones y libertad. Acá es donde empieza el tema, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿cómo Dios puede intervenir en estos días? Bueno, el tema es que nunca Dios hizo robots. Dios nos creó libres y en una condición ideal. Él nos hizo libres con la posibilidad de elegir, entre paréntesis, igual que el día de hoy. Y alguien dice, bueno, si Dios interviene y Dios nos da libertad, ¿cómo es que hoy estamos así, no? Con esa intervención de Dios. Bueno, gracias a Dios que la solución no es a nuestra manera, ¿no? Si fuera a nuestra manera, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Doña Carmen, yo no sé si vos te acordás, la mamá de Tomás, solía decir, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. ¿Y cuál sería esa intervención de Dios
en el día de hoy? Bueno, la solución está acá. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y dice, en una versión, digamos, contemporánea, el mensaje está muy al alcance de la mano. Su palabra es el mensaje, ¿no? Está en tus labios. Es decir, la palabra de Dios la podés hablar y leer. Y está en tu corazón. Dios puso una conciencia, por si te olvidás, ¿no? Para que puedas obedecerlo. Ese es el propósito. Ahora escucha, dice. No dice oigan, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar atentamente. En este día te doy a elegir, hoy mismo, esto tiene validez hoy, entre la vida y la muerte. El resultado de la violencia sería la muerte, ¿no? Sería violentar, forzar sus leyes. No se puede evitar la ley de la gravedad, eso es algo claro, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hay ciertas leyes que yo no estoy dispuesto a cumplir, ¿no? Pasar los semáforos en rojo, en algún momento te va a llegar una multa, pero bueno, las leyes que Dios impuso no las podemos transgredir sin consecuencias. Tiramos algo hacia arriba y seguramente va a caer, no hay dudas, o nos tiramos de un edificio y es irreversible el resultado. Dice aquí en Deuteronomio, te doy a elegir entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno, te mando, que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, sus decretos, ordenanzas, andando en sus caminos. Vamos a ponerlo fácil, ¿no? Porque yo mucha memoria a esta altura del partido no tengo. Todo está resumido en amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Si lo haces, si vos haces esto, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Hay una nueva vida cuando nosotros nos predisponemos a hacer lo que Dios quiere. Podemos estar en el mismo lugar físico, pero es una vida, podríamos decir en algún sentido, como si fuera un paraíso. Conclusión. Quizás estamos hablando para cristianos aquí, algunos hayan oído de alguna disciplina impuesta, ¿no? En algún momento por alguien que cometió algún acto de infidelidad, esto pudo haber sido a su esposa, o defraudando a sus hijos, o mintiendo, ocultando la situación, pero en algún momento resulta que lo descubren, ¿no? Las consecuencias de este tipo de actos no están cuando alguien es sentado en un banco en alguna iglesia por un tiempo determinado sin tener actividades. Las consecuencias están en ese sentimiento que nosotros tenemos al convivir día tras día con aquellos que hemos engañado y traicionado. Con eso tenés que lidiar cada cumpleaños, aniversario, Navidad. Cada vez que mires a los ojos a tu esposa, hijos, aunque te hayan perdonado sinceramente, todos pueden olvidarse, pero vos no. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso, cuando hacemos alguna macana, que nosotros solemos hacer de todo tipo, lo mejor no es que te descubran, lo mejor es decirlo. No hay nadie que no peque. Yo peco. Pero Dios no quiere que usemos máscaras, otros dirían caretas los pibes, ¿no? Dios quiere sanarnos realmente y tiene absolutamente todo el poder para poder hacerlo. Él no quiere que vivas así, Él tiene una vida plena para vos y tiene todo dispuesto en su amor para transformarla en una vida de maravilla. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y creo que, como decís vos, George, en ese aspecto Dios
no deja de intervenir, ¿no? En nuestros errores, y hablando y generalizando un poco más, en una sociedad también que se desvía. Dios al final termina poniendo un límite a través de diferentes circunstancias, ¿no? Que pueden ser caos sobrenaturales, digamos, uno a veces no lo ve así, pero Dios es el Dios de la naturaleza y también pone límites. De hecho, tenemos el ejemplo de Noé. En la época de Noé, Dios puso límite a una sociedad muy violenta. Justamente de eso habla la Biblia en Génesis. Y por eso quiero preguntarle ahora a Benjamín. ¿Qué tal? Buenas noches, Benjamín. ¿Cuánto se tarda Dios en intervenir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Qué te parece? Bueno, buenas noches. Un gusto otra vez poder estar haciendo este programa. Bueno, contestar esta pregunta de manera puntual me ubicaría en una posición incorrecta como hombre, ¿no? Porque, pero sí podemos ver ejemplos en la Biblia y también ver por qué muchas veces creemos que Dios no interviene. Y pensando en esta pregunta, me acordaba de una parábola que, que el Señor les contó a sus discípulos, ¿no? Y tiene que ver con la parábola de la viuda persistente, no sé si se acuerdan, ¿no? Dice que cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Así empieza el pasaje de Mateo 18. Ahí había una historia donde había una viuda que necesitaba que un juez, que dice que era injusto, que no era un juez justo, le hiciera justicia. Entonces dice que esta viuda iba constantemente y él se decidió a no hacer justicia. Pero ella seguía insistiendo, insistiendo. Entonces termina este juez injusto haciéndole justicia a esta viuda. Y el Señor en el verso 6 del capítulo 18 dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les haré justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Qué pregunta para otro programa, ¿no? Para analizarlo, muy interesante. Pero no podemos decir cuánto tarda en intervenir. Lo que sí estamos seguros que Dios interviene en favor de sus hijos. Y según su soberana voluntad en cada situación. Ahora, sabemos que Dios tiene un plan determinado para este mundo. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Y en Mateo 24, Jesús dijo que la maldad se multiplicaría y esto traería un enfriamiento en nuestra fe. Y eso también es muy llamativo, porque el pueblo de Dios, ¿no? Como dice, como leí el pasaje anterior, tiene que ver con la fe nuestra, la fe de los cristianos. Es por esto que como creyentes, como hijos de Dios, nos debemos animar mutuamente sabiendo que este mundo nos confunde, porque vemos muchas situaciones violentas, muchas situaciones que nos preocupan y a veces no sabemos qué hacer. Y nos olvidamos de quiénes somos. Y eso no debemos olvidar. Por eso el Señor nos anima a estar constantemente, justamente animándonos. Ahora, la clave está en acercarse más a Dios. Y acá tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios. Yo leía este pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 4.
dice algunas cosas interesantes, del verso 1 al 3. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y yo leía este pasaje y digo, wow, qué actual que es. Entonces a veces tenemos que detenernos y pensar, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué tan cerca estoy de Dios, de su palabra, de lo que Él quiere decir? Entonces tal vez, para terminar este pensamiento, tal vez Dios no interviene porque no estamos alineados a su voluntad. Entonces, lo dejo como para que lo piensen, ¿no? Cada uno de los oyentes, porque realmente me parece que pasa por ahí. O sea, Dios va a intervenir, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él en oración y le pidamos. Y hace un rato compartíamos todas las respuestas que Dios nos ha dado y a veces, ¿no? Como decíamos hace un rato antes de empezar a grabar, a veces uno se va olvidando de todo lo que Dios hace. Entonces, me parece que tenemos que acudir a Dios y ver su intervención en nuestras vidas. Amén, amén. Perfecto, Benjamín. Es decir, Dios va a intervenir. Eso es lo que nos queda claro, que quizás por su misericordia se tarda, por su piedad, tiene mucha piedad porque Dios es bueno, no es amante de castigar. De hecho, el Señor mostró más amor en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Lamentablemente mucha gente no interpreta este amor y sigue en un camino desviado hasta que se encuentra con una pared que se llama Dios. Así que frente a esto, pero está interesante analizar la sociedad. Y quería ir a Daniel también, aprovecharlo de allá de Marcos Paz. Buenas noches, Daniel. ¿Qué pensás? ¿Cuáles son los factores sociales que alimentan esta virulencia, esta violencia que hay en la sociedad? ¿Qué pensás? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí, pensamos un poquito el tema porque creo que en las noticias en esta semana, y bueno, hace tanto tiempo escuchamos permanentemente acerca de la violencia, ¿no? Y los factores son múltiples, las causas, podemos hablar de cada una de ellas un rato largo. Pero resumiendo un poquito algunas de las cosas que llevan a la violencia, a veces es la injusticia social, la marginalidad, la corrupción en el poder político, la falta de justicia, ¿no? Eso provoca también que la gente se vuelva violenta, aún la palabra de Dios. Nos dicen proverbios, por ejemplo, que si sobre una obra mala no se ejecuta una sentencia o no se hace justicia, dice, el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Entonces vemos permanentemente injusticias y lleva a que la gente reaccione con violencia. Bueno, la corrupción, el abuso de poder, la familia que se ha destruido, eso es otro de los motivos que lleva a la violencia. Estamos viendo lamentablemente cuánta cantidad de hogares destruidos, violencia de los esposos a las esposas, violencia familiar, aún de los padres a los hijos. Es triste, pero es el resultado de todas estas cosas, ¿no? Que comienza como creemos cada uno de nosotros, que comienza todo en la familia, ¿no? Es la célula más pequeña de una sociedad.
Las familias hoy están destruidas y eso genera también mucha violencia. Y a veces escuchamos nosotros que la gente se pregunta cuando ve noticias así de un asesinato con violencia, de una mujer, de un niño, y se pregunta dónde está Dios, ¿no? Y ante tanta injusticia, ante tanta maldad. Y Dios está donde el hombre lo puso, donde el hombre lo dejó, lejos de él, lejos de su vida, que no intervenga en sus planes. Ahí está Dios, ahí lo hemos dejado, ahí lo ha dejado el hombre, la sociedad. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque nos hemos apartado de las enseñanzas que Dios nos dio, de los consejos, de los mandamientos. La palabra de Dios nos promete que nos va a ir bien si guardamos su palabra, que vamos a tener paz si lo obedecemos. El hombre no lo ha obedecido, lo ha hecho a un costado. Dice también la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O decidieron, tomaron la decisión, lo que decía George un poco al principio, ¿no? Decidieron, ellos quisieron la oscuridad, quisieron la maldad y las consecuencias son inevitables. Son leyes que están establecidas, dice, nadie se sorprenda, dice, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y lo que se está cosechando es lo que se ha sembrado durante todos estos años en la humanidad lejos de Dios. Y para ir un poquito redondeando, yo separé lo que podemos analizar a nivel de la sociedad y lo que podemos analizar también como cristianos, como hijos de Dios, a nivel espiritual. Y en definitiva, lo espiritual es lo que afecta todo nuestro entorno, ¿no es cierto? ¿Y dónde nace la violencia? La palabra de Dios me dice que, porque desde adentro del corazón humano, en Marcos 7, 21 al 23, dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro del corazón y contaminan a la persona. Ahí vemos un poquito que dónde nace la violencia y de adentro de nuestro corazón. También nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 17, los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. ¿Dónde está y dónde radica nuevamente? En el corazón del ser humano. Por eso Dios nos habla tanto que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Todos estos pasajes nos ilustran claramente que el problema está en el corazón del hombre. La violencia que hoy vivimos es una realidad de que el hombre dejó a Dios, y por lo tanto, para poder encontrar podemos decir una respuesta que es esta, y poder encontrar también una solución a tanta violencia, es que el corazón se tiene que volver a Dios. Nuestro corazón se tiene que volver a Dios. Y no lo hablo solamente por la violencia que lo podemos ver en la sociedad, sino por a veces la propia violencia personal que puede estar dentro de cada uno de nosotros, que a veces que pensamos que porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, no vamos a veces tener deseos de ejercer violencia sobre algo injusto, sobre algo que no nos gusta, ¿no? Así que tenemos que cuidarnos también nosotros de no ser violentos. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, sin analizar nuestra vida, pero a veces somos violentos aún con nuestras palabras, ¿no? Dice que a veces la lengua pueden ser como golpes de espada, ¿no? Que lastiman tanto.
y nosotros pensamos, no, yo no soy violento, pero somos violentos con nuestras palabras, o cuando tenemos autoridad lo hacemos tal vez violentamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, en fin, podemos hacerlo también en el ámbito laboral y generamos violencia. Y una de las cosas más para de alguna manera redondear, esta violencia nos habla la palabra de Dios que se va a ver en los últimos tiempos. Lo dice en segunda de Timoteo, Pablo le habla, dice, debes saber también esto, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. Tremendo lo que Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Pero no es más ni menos una realidad que estamos viviendo y que lamentablemente no va a disminuir, sino que, según la palabra de Dios, esto va a aumentar más y más porque nos está anunciando que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Muy bien, gracias Daniel. Excelente también lo que explicaste, porque me hizo acordar a un refrán de Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, que le decía, explicando sobre las guerras del mundo, ella decía, las guerras no nacen en un mandatario o un presidente del mundo, sino en una familia, porque ese hombre que está al frente de una guerra o hace la guerra contra otro país, nació en una familia. Y es verdad, y estamos en un tiempo donde todas las familias se están volviendo cada vez más violentas. Uno de estos acontecimientos es la devolución de esa violencia. La gente empezó a tomar por mano propia la justicia. ¿Por qué? Porque quizás hay una justicia que no llega, un cuidado de los policías que tampoco están cuidando a la gente. Entonces la gente cuando se encuentra con esto toma justicia por mano propia, como se le está diciendo ahora. Y quisiera, Diego, con esta pregunta, ¿qué les parece esta actitud? ¿Es válida? ¿Hay que actuar así? ¿Qué podemos aconsejar respecto a esto, Diego? Bueno, antes que nada quería saludarles. No es, pareciera como si fuera sencillo responder, pero cuando hoy estaba, antes de preparar esta pregunta, miraba videos acerca de personas que toman por mano propia la justicia, y el trasfondo es una ausencia de justicia, es el dolor de haber perdido a alguien porque alguien lo mató, o quizás una violación de un hijo. Es muy difícil ponerse en la piel de una persona que pasó por esas circunstancias. O sea, quiero decirlo porque me parece que es importante antes de responder la pregunta. Básicamente la respuesta es que la justicia por mano propia legalmente es un delito, ¿sí? Es un delito. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de hacer justicia por mano propia? Uno de los pasajes que encontré está en Romanos 13, del 1 al 5, que dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, o entonces, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido,
los que así proceden recibirán castigo. Y un poco reflexionaba en este pasaje que las personas que cometen un delito, cualquier delito que sea, van o deberían recibir un castigo. Y el hacer justicia por mano propia es un delito, o sea, va contra la ley. Entonces es un delito y merece ser también castigado. O sea, no es algo que está bien desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista bíblico, más allá de las razones, ¿no? Y sigue así, porque los gobernantes no están para infundir terror, estamos hablando de gobernantes que gobiernan bien, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y acá vamos que no es solamente una cuestión legal, sino también una cuestión legal. Y Dios aconseja en su palabra de que hacer justicia por mano propia tampoco es algo que a Él le agrade. En Romanos 12:19 dice, y no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos. Dejen que sea Dios quien castigue. Según dice la Escritura, a mí me corresponde castigar, yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Y acá entramos en otra instancia que tiene que ver con qué hago. Entiendo, está bien, yo entiendo que es un delito, entiendo que la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades y en este caso también a la ley, a no ser que vaya contra la voluntad de Dios. Este no es el caso, ¿no? Y Romanos 12:19 nos dice que no tenemos que tomar la justicia por mano propia, sino que tenemos que presentar el caso a Dios y que Dios se va a ocupar. Pero no solamente esto, yo quiero tocar un pasaje también que habló Benjamín, pero enfocarlo en otro aspecto, o quitarle, o darle mayor, digamos, un camino distinto que también habla de esto. En Lucas 18:2 al 5 dice, habla de la viuda, dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, ¿no? Un juez injusto. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame justicia usted contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y creo que el consejo que podría darle, número uno, la justicia por mano propia es un delito. Dios no aprueba la justicia por mano propia. Creo que tenemos que llevarle el caso a Dios, pero también nosotros hay herramientas, aún en medio de jueces injustos y la justicia que quizás es no tan rápida como lo quisiéramos nosotros, o es muy lenta, o sentimos ausencia de justicia o ausencia de protección. Creo que tenemos que tomar el ejemplo de la viuda, ¿no? Que insistía, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Cualquier persona, ya sea cristiano o no cristiano, creo que nosotros, el foco, nuestra fuerza tiene que estar puesta en las herramientas legales que hoy hay, y es insistir y insistir y insistir para que se haga justicia. Para los que hemos conocido al Señor, también tomar esta herramienta y por sobre todas las cosas, entender que Dios es soberano, que Dios tiene el control y que finalmente, ya sea en esta vida o en la otra, no va a dejar sin castigo a aquel que ha hecho daño. Esto es mi aporte, lo que entiendo que dice la palabra. Perfecto, Diego. Excelente explicación. Y para terminar, me gustaría pedirle a Jorge que pueda hacer una oración, porque bien dijiste vos, Diego,
hay gente que siente que la justicia es lenta, que no tiene protección de la policía, de gendarmería, de quien sea, o que su causa duerme en algún cajón de la justicia, y poder entender que Dios sobrepasa todo esto y puede hacer más allá de lo que hace la justicia humana, ¿no? Puede traer paz a nuestros corazones, puede restaurar ese deseo de venganza y traer paz y consuelo a veces a circunstancias muy injustas. Y no es un consuelo de sonso esto, simplemente es una gran realidad que necesitamos vivir para seguir en esta vida. Necesitamos el perdón y perdonar, necesitamos la paz de Dios, conocerle a Él, que Él pueda llenar ese vacío que justamente no encontramos en la justicia humana o en la protección humana o en las leyes humanas. George, ¿vos podrías orar por las personas que nos están mirando del otro lado? Con muchísimo gusto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y a su vez te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho nunca las cosas bien sobre esta tierra como para poder tener paz. Nos hemos apartado de ti, cada uno hemos seguido nuestro propio camino de acuerdo a nuestro propio parecer. No tenemos 6.000 años de vida, Señor, pero tenemos una experiencia personal con la violencia, con el sufrimiento, con el dolor, con el robo, con el miedo, con el enojo, con la ira. Señor, gracias porque vos no nos diseñaste para vivir así. Vos nos diseñaste para vivir en paz. La necesitamos, Señor, y sabemos que esa paz solo la podemos encontrar en vos, Jesús, que diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Te queremos pedir por aquella persona que en este momento nos está escuchando, para que pueda tener esa experiencia, Señor, que sepan en este momento que vos estás vivo, que vos los amás, que vos diste tu vida por ellos y que le des esa fuerza, ese poder para tener a partir de ahora una vida contigo, Señor. Eso solo está en el arrepentimiento, no lo podemos contar, es un cambio, Señor, un cambio de actitud. Señor, te pedimos por cada oyente, sea cual sea las circunstancias que estén atravesando, para que en este momento te pueda conocer. Vos sos el único que nos puede dar paz, real, auténtica, tangible y contundente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que tenga en la semana algún motivo de oración o precise consejo, por favor escríbanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, George. Hasta la próxima. Que la paz del Señor gobierne tu vida. Bendiciones.